A continuación, al pan pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la teleaudiencia de Canal 29 Telesucesos, el canal diferente. Gracias, les decimos Clever Herrera, César Ulloa y su servidor Patricio Aro por acompañarnos una vez más al programa Al Pan Pan y a decir las cosas como son. En esta oportunidad y analizando la situación de la coyuntura en el Ecuador, diremos y analizaremos la situación de las relaciones exteriores en el país. Realmente han sucedido cosas muy importantes que quieren decir que el país no está alejado de la política internacional. Y para decir las cosas como son en esta oportunidad, nos acompaña la doctora Catalina Barreiro. La doctora Catalina Barreiro es especialista en relaciones internacionales, es PhD en relaciones internacionales y es docente de la Universidad de Posgrado del Estado, el IAEN. Catalina, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. En esta oportunidad empezaremos diciendo y analizando la situación que ha generado polémica en el país y fue la designación de la ministra de Relaciones Exteriores como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Voces a favor, voces en contra, que el Ecuador está representado, de que el Ecuador no está representado, es decir, se ha generado una polémica muy interesante y muy intensa también. Bueno, me parece que deberíamos empezar señalando porque esta especie de inconformidad o de falta de comprensión respecto a lo que significa la designación de María Fernanda Espinosa surge porque me parece que no hay una política clara delineada desde el gobierno y a partir de aquello me parece que hay posiciones más personales de la ex canciller o de la actual canciller que han ido determinando confusión en el país. Sin embargo, de aquello me parece que es importante y muy valiosa la designación como tal para el país y para el desarrollo de la política internacional. Pero a mí me parece que en realidad lo que estamos viviendo es un acumulado de los 11 años. ¿Y por qué de los 11 años? Porque durante los 11 años la estrategia no fue tener una política de Estado, fue tener y cooptar ciertos espacios internacionales. En esa época pues teníamos de moda UNASUR, teníamos de moda CELAC, teníamos de moda varias cosas. Porque la designación también de la canciller es una designación, de la ex canciller ya para ahora, es una designación que en realidad es más bien un cargo honorífico que decisorio. Es como tener un espacio en un club, pero un club que no decide. Y creo que se le ha puesto un montón de energía para que esto suceda, pero es sobre una misma lógica. Ahora, habría que considerar que el Ecuador en materia de relaciones exteriores históricamente ha estado asignado por dos dimensiones bastante importantes y es la relación bilateral con los Estados Unidos, la otra, la no resolución hasta 1998 del conflicto fronterizo con el Perú y además ciertas posibilidades de integración con sus vecinos como la CAN. Sin embargo, el giro refundacional o de los gobiernos de la izquierda de alguna forma hicieron que el Ecuador se adscriba a una corriente de integración más amplia como fue la CELAC, como la UNASUR, y de alguna forma se compre la doctrina del multilateralismo y de alguna forma comenzar a generar ciertas alianzas que no necesariamente tenían que ver con los intereses económicos, sino también con una suerte de romper contra el statu quo en la medida de alinearse con países que en algunos casos iban en contra de lo que el sistema de alguna forma imponía. En ese contexto me parece que la designación de la ex canciller como presidenta de Naciones Unidas
nos abre una lectura bastante interesante en la medida que al Ecuador, si bien le abre la posibilidad honorífica de presidir la Asamblea, habría que ver qué posibilidades hay de que viajen esos mensajes que durante 10 años se trataron de imponer, es decir, la integración sur-sur, el multilateralismo, el tema del cambio climático, el tema de la reivindicación o la progresividad de derechos en cuanto a la mujer, y también la resolución de algunos conflictos históricos de orden teológico, racial, étnico, de otras cosas como el tema de Medio Oriente, ¿no? Dos elementos se han puesto sobre el tapete en esta conversación, y es el que ha puesto Catalina, sobre que es la consecuencia, como todos los males de la República, de esa década pasada, por no decir de otra manera, y también la que ha puesto Kleber en el tapete, en la medida que es el presidente de la República quien debe conducir las relaciones exteriores de una nación, y en el caso ecuatoriano es el presidente de la República el que dicta la política de las relaciones exteriores, y eso desgraciadamente no ha sucedido, porque lo hemos visto claramente, y lo hemos visto claramente en el caso Assange, que es también un ícono que ha generado mucho ruido en las relaciones internacionales del Ecuador, y no ha sido adecuadamente. También provocó mucho ruido en las decisiones sobre el problema de la frontera norte, en donde se pone a las víctimas o a los familiares de las víctimas del secuestro a buscar y a tener contacto con los gobiernos. Eso es una barbaridad simplemente en esas relaciones internacionales. Claro, o sea, a mí me parece que un tema que hay que mirar otra vez es que lastimosamente en este primer año del presidente Moreno se van descubriendo estos huequitos que han sido tanto el tema de defensa, el tema de relaciones internacionales, y peor hablar de una agenda de Estado. Más allá de que el conflicto con el Perú ya fue superado en el 98, el lío más grande sigue siendo la frontera norte, y nosotros con la frontera norte tenemos prácticamente 20 años anunciando las posibilidades de los distintos momentos que podían ser amenazas, hasta que llegó. Y eso sí se ha complicado, y se ha complicado bastante. Y eso no se ha podido fácilmente mirar con una claridad de qué es la agenda de política exterior del Estado ecuatoriano. Entendemos que el presidente hoy, con la nueva designación, tendrá otra visión. Ahora, ¿por qué hacía este recuento? Porque cuando se cierra el conflicto con el Perú el 26 de octubre del 98, luego el Ecuador planteó un programa de política exterior de largo aliento que se denominó el Planex. Pero cuando entra el gobierno de la Revolución Ciudadana se trató de hacer una sindéresis entre planes, del Plan Nacional de Buen Vivir y una serie de temas que viajan en la región sobre la base de una gran explosión de la venta de los commodities, la emergencia de los países de los BRICS y además una globalización que de alguna forma implicaba la conformación de bloques. Sin embargo, el Ecuador se adueña de temas, pero adueñarse de temas no significó delinear una política exterior. ¿Por qué? Porque mandó al traste el Planex, el Plan del Buen Vivir tampoco supo de alguna manera capear la crisis económica del 2008 y luego la desaceleración de la compra de materias, de venta de materias primas. Y luego viene lo que dice Catalina, ¿no es cierto? Viene un problema fronterizo que de alguna forma se desborda en el sentido de que no se logra resolver esas dinámicas internas producto del proceso de la paz con Colombia. Entonces ahí el Ecuador tiene una deuda pendiente que habría que ver qué hace el canciller nuevo en ese sentido. Sin embargo, yo creo que no debemos perder de vista que la política internacional del gobierno de la Revolución Ciudadana estuvo signada más bien por una línea de ideologización, ¿no es cierto? O sea, se alineó con los países que pregonaban efectivamente el socialismo del siglo XXI y le dio fuerza a organismos como la CELAC, como la UNASUR, como la ALBA, que finalmente, una vez que han ido perdiendo espacios, estos gobiernos han ido quedando en un estado de inacción en realidad, sí, ¿no es cierto? Lo que nos ha complicado, o sea, es como partir nuevamente de cero en este caso. Y creo que esto se complica porque las fuerzas sociales, las fuerzas políticas que están actuando en el Congreso, principalmente ahora en el país, trataron de cobrar una victoria política a partir de los errores que ha venido cometiendo la canciller Espinosa, ¿sí? O sea, una falta de visión, de liderazgo en lo que sucedió en la frontera norte,
una falta de definiciones respecto a lo que sucede en Venezuela, a lo que sucede en Nicaragua, donde pesaron efectivamente sus intereses de llegar a presidir la Asamblea de las Naciones Unidas antes que evidenciar una posición clara como país. Claro. Hay dos elementos importantes que no deben considerarse en la ideología y es la defensa y las relaciones internacionales. Definitivamente ahí no puede haber una injerencia, un peso, una influencia muy fuerte de la ideología, y eso es lo que desgraciadamente ha sucedido. Ecuador fue parte del ALBA porque la ALBA se construyó como una organización internacional de lo que eran los gobiernos progresistas, y la ALBA nace precisamente de una de las reuniones del Foro de Sao Paulo, en donde esta organización agrupa a todas las organizaciones de izquierda que buscaron reconstruirse después de la caída del muro de Berlín. Pero eso ha afectado seriamente a las relaciones con los amigos tradicionales del Ecuador y abre nuevos aspectos, es decir, las relaciones internacionales. En ese elemento que tú considerabas, Catalina, de la década anterior, que buscaba nuevos espacios, nuevos contactos, dejó de lado los amigos tradicionales, y eso afectó y afectaron los intereses del Ecuador. Claro, y una cosa, porque justamente tú decías, ¿no?, el tema de los otros foros. Al parecer la ganancia de la ex canciller Espinosa es justamente porque nosotros lideramos el grupo de los no alineados más China, y eso significó varios votos que le llevaron a la ganancia. Pero eso es parte también de toda una idea que yo siempre digo, que al parecer se priorizaron las posiciones y discursos políticos de generar espacios en ciertas instancias, no de decisión, espacios, como diríamos, una estrategia de tener una notoriedad en ciertos lados, pero sin ninguna otra consecuencia. Ahora, el gran lío que enfrenta ahora el Ecuador, yo creo que es en 3 niveles clarísimos. La primera, que es la seguridad y la defensa de la frontera norte, y que tampoco hay que descuidar la frontera sur, porque el crimen organizado es una cosa que nos atraviesa a todos, por todo lado. Pero por otro lado también tenemos los mercados, la posición mismo del gobierno del presidente Moreno de abrirse otra vez a una economía distinta. Y la tercera va a significar dar discursos clarísimos sobre democracia y derechos humanos. Así es. Que no lo hemos visto en la última década. Bueno, y eso se explica porque el reflejo de la política exterior en la conformación de organismos supranacionales como fue la UNASUR, pensada para procesar conflictos de seguridad y política, era el reflejo de una serie de manejos gubernamentales con altos niveles de personalización de la política. Es así que los grandes liderazgos que se pensaban que iban a estar al frente de UNASUR, como fue el brasileño, el argentino, en su momento el venezolano, el ecuatoriano o el uruguayo, se desploman cuando salen los grandes líderes o los caudillos de escena, y ahí nosotros comenzamos a ver una gran fractura en UNASUR. Por otra parte, a mí me parece también esencial mirar qué está sucediendo en la región para que Ecuador tenga claridad acerca hacia dónde va en tema de política exterior. Vemos alianzas bilaterales importantes como por ejemplo los acuerdos comerciales y de distinta asistencia entre Brasil y Perú, los acuerdos que existen entre Colombia y Chile, y la conformación de bloques del Asia del Pacífico que, si bien no tienen una gran importancia en cuanto al intercambio comercial interno de los bloques, sin embargo están replanteando lo que significa la asociación con los países del Asia. Entonces yo creo que ahí el Ecuador tiene que pensar su situación económica a futuro, pero además también una cosa que me parece súper importante: el Ecuador siempre tuvo como amigo a los Estados Unidos, pero por otra parte ahora es un país dependiente de lo que significó grandes cantidades de liquidez de China. Pero eso se explica también porque cuando se hace convenios con la China no hay cláusulas de respeto a los derechos civiles, políticos y derechos humanos. Cuando se hace convenios con países como Estados Unidos y la Unión Europea, lo primero que se establece es que exista respetos a los derechos. Entonces habría que ver si Lenín Moreno sigue con estos acuerdos que no establecen respeto a los derechos o si más bien replantea un giro distinto, ¿no? La designación o la elección de María Fernanda Espinosa, ex ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, implicó la renuncia de la ministra a su cargo que desempeñaba en el país, y también implicó la designación a los tiempos de un
diplomático de carrera y es José Valencia, un hombre con las más altas, el más grande palmarés dentro de las relaciones internacionales, un diplomático de carrera que ha ejercido muchos cargos en el exterior y tiene muy claramente la definición de la política exterior del Ecuador. Sin embargo, de esto hay también la situación política que está viviendo María Fernanda Espinosa en el país y es el conflicto que tiene en el Congreso por su ejercicio como ministra de Relaciones Exteriores. Ha sido llamada a juicio político y eso no obsta de que su designación como presidente de la Asamblea General va a ser liberada o no va a ser llamada al juicio político. El juicio político va porque debe ser juzgada su actuación como ministra de Relaciones Exteriores, pero eso va a traer cola también. Claro. El tema todavía sigue en discusión. A mí me parece que otro elemento que no podemos descuidar de la política exterior es aquel que fue, todo lo que hacían era asignado como soberano, ¿no es cierto? Sí. Y aquel que se oponía o daba una opinión crítica respecto a lo que estaba haciendo el gobierno de la Revolución Ciudadana era catalogado como guairapamusca en últimas, ¿no es cierto? Es desmontar todo ese discurso, desmontar toda esa estructura que se montó durante 10 años, no le va a ser fácil a José Valencia, a pesar de la formación, de la experiencia que tiene el nuevo canciller. Es importante eso, y además dejar en claro que atrás de ese discurso soberano hubieron una serie de actos de corrupción también en la política exterior. Recuerden la creación del Banco del Sur, que no caminó finalmente, la creación del Sucre, donde las primeras negociaciones que se hizo estuvieron manchadas de actos de corrupción que no han sido aclarados hasta el momento. La presencia de 140 asesores en la Cancillería. 220, o el incremento de la burocracia, la valija diplomática. Hay cosas que tienen que ser esclarecidas y que me parece que es el momento que hay que hacer. Claro, y claro, yo creo que para José Valencia tiene dos retos fundamentales, que no son fáciles. Por una parte es la reestructuración de la carrera diplomática, que una década es complicada, hay inclusive hasta cambios legales y normativos, pero que significó la desestructuralización total. De una carrera que había venido muy institucionalizada, con tiempos de ascensos, con méritos para ser calificados, con varias cosas, versus una serie de funcionarios que fueron incorporados en esta década, al margen de estas consideraciones. Esto no es fácil, porque como digo, va a enfrentar un tema interno, político, una tensión interna, primero, y segundo, si logra hacerlo, podrá revisar lo que tú claramente has dicho. Si no logra hacerlo, probablemente no logre su objetivo. Pero por otro lado tiene el otro tema, que es recuperar los foros internacionales con un discurso alineado probablemente a las circunstancias internas. Y va a tener dentro de ese discurso internacional además que afrontar la posibilidad de que nuestra representante a la Asamblea General puede ser censurada. ¿Qué sucede el momento en que María Fernanda Espinosa sería censurada por el Congreso? Claro, en este momento de crisis, el costo, porque se ha dicho que el cargo que desempeñará como presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa, es un cargo honorífico y es el Ecuador el que tiene que erogar todo el financiamiento para sostener ese cargo honorífico para María Fernanda Espinosa y también para el Ecuador. Yo creo que sí es un honor que el Ecuador presida el mayor órgano de las Naciones Unidas, desde luego, pero en esta época de crisis, en esta época de austeridad, en donde la austeridad es uno de los objetivos primordiales del gobierno, ¿por qué no María Fernanda Espinosa corre con sus gastos y paga sus gastos y su vivencia en Nueva York? Yo creo que tendrá todo el dinero para poder hacerlo y evitaría que el Ecuador realmente gaste enormes cantidades de dinero que pueden ser invertidas en los planes sociales del gobierno. Pero bueno, aquí habría que precisar algunas cosas. La presidencia de Naciones Unidas es un cargo que se rota y en su duración se mantiene un periodo de un año. En esto rotan el bloque de Europa Oriental, el grupo de Europa Occidental, el grupo del GRULAC, el grupo de Asia, el grupo de África. Por lo general hay un dato muy importante. Los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad no alcanzan la presidencia en Naciones Unidas. En el caso del grupo del GRULAC, vemos que es la segunda vez que un país repite porque Argentina tuvo ya dos representantes ahí. ¿Qué va a hacer María Fernanda Espinosa? Más allá de que el cargo sea honorario o no.
se presume que habría una coordinación bastante directa con el presidente de la Asamblea, que es Antonio Guterres, en temas que ella ha tratado de posicionar en el discurso de cara a lo que fue su elección, como el tema de la paridad, que es un asunto que lo ha reiterado, el asunto del cambio climático, todo lo que tiene que ver con la revisión de políticas a nivel global de movilidad, lo que significa la resolución de conflictos que no se han procesado de forma adecuada, como el de Israel y Palestina. Entonces yo creo que este cargo, que aun cuando sea honorario y que no sea de decisión, porque ella tiene que coordinar la asamblea en el periodo durante un año, sin embargo le va a dar la posibilidad al Ecuador que posicione algunas tesis que aun cuando no han tenido una política de Estado bastante definida en los últimos 10 años, sin embargo le van a dar cierta notoriedad en el concierto internacional. Ahora bien, las cosas no tienen que estar divorciadas de lo que sucede en la política interna. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los primeros decretos que firmó Rafael Correa cuando fue presidente fue la eliminación de la Academia Diplomática, el desmantelamiento de la Junta Consultiva y todo lo que significó también el recambio porcentual en lo que significa la cuota de funcionarios de carrera por funcionarios que vienen del orden político. Entonces, lo que sucede afuera en la Asamblea tiene que tener cierta coherencia y correspondencia con lo que va a hacer Valencia. Caso contrario, va a haber un divorcio entre lo que María Fernanda Espinosa haga afuera versus lo que se quiere hacer en el Ecuador para reestructurar el tema de la Cancillería. En estas circunstancias es importante también decir que ese manejo de la política en las Naciones Unidas va a haber una incidencia que le pone al Ecuador en la palestra del Concierto Internacional de las Naciones. Gutiérrez, que es el secretario general de las Naciones Unidas, es quien dirige la organización, pero María Fernanda Espinosa presidirá el gran cónclave de la organización, con la presencia de todos los estados. Entonces, eso es importante hacer la diferencia, porque en la opinión pública se está confundiendo y se pretende decir en algunos casos, y hemos visto mucho en las redes sociales, de que María Fernanda Espinosa va a ser la secretaria general de las Naciones Unidas. De manera alguna, ¿no? Ella es la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, de un cónclave en donde acuden todos los países, cuya función es un año, es honoraria, pero va a tener la oportunidad de por lo menos delinear cierta política internacional que le permita al Ecuador, repito nuevamente, estar en la palestra y en el concierto internacional de las naciones. Yo creo que es importante el aporte, el apoyo que le puede dar al trabajo que va a hacer María Fernanda Espinosa, Eduardo Mangas, por la experiencia que tiene en el manejo en esa instancia de Naciones Unidas. No habría que descuidar. Yo creo que por el bien del país deberíamos esperar que haya una labor importante de la ex canciller. Y la otra cosa es que la ex canciller María Fernanda Espinosa está representando al Ecuador. Así es. Y creo que la discusión sobre quién debe o no los gastos sobre María Fernanda, ella es la representante de la candidatura Ecuador. Y creo que en eso sí tenemos que ser también nosotros coherentes. Porque más allá de los cuestionamientos internos, esa candidatura es país. Sí, es una representación, es una representación del Ecuador, y los ecuatorianos de alguna manera debemos apoyar la presencia para que el nombre de Ecuador quede bien en una muy buena representación. De esta manera, con César Ulloa, Cleber Herrero y nuestra invitada Catalina Barreiro, hemos dicho las cosas como son. ¡Al pan, pan! Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.